Hola y bienvenido a un nuevo programa de Amanecer Libertario. El día de hoy, señores, voy a comentar una noticia que me la han spameado tanto en mis redes sociales de Instagram, Facebook, Twitter, que por cierto, si no me sigues me puedes ir a seguir ahí, está abajo en la descripción de este video. Me han spameado esta noticia que tiene que ver con la cotización del agua por primera vez en la bolsa de Wall Street. Y esto mucha gente ha visto la noticia y se ha espantado y ha empezado a pensar que ahora, como el agua está cotizando, solamente los más ricos y las personas más poderosas van a empezar a consumir el agua, se le va a poner un precio y el agua va a estar inaccesible para las personas más pobres que no tienen nada que puedan comer o tomar. Por lo tanto, esto es una mala noticia y me la han pedido que, como yo, libertario, seguidor de la Escuela Austríaca de Economía, de mi punto de vista, y obviamente lo puedo dar, ya que yo tengo una visión que te puede dar esperanzas al futuro, pero ojo, yo te puedo dar una solución a este problema, pero todo va a depender lamentablemente de los políticos, y todas las medidas que yo doy favorecen a la gente, pero son en detrimento de los políticos. Por lo tanto, ahí hay un conflicto de intereses enorme. Es por eso que la gente debe estar informada de si esto es bueno o malo, y sobre todo, cómo ayudamos a las personas a tener agua, a tener alimento y las podemos sacar de la pobreza. Todo eso tiene explicación entre los bienes públicos, privados, las maneras de entregar bienes, etcétera. Todo eso es teoría económica, y así que quédate en todo este video para que así podamos entender cómo funciona este proceso y cómo se puede ayudar a la gente. Y antes de empezar, quiero hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios, para que así tú, si deseas, me puedas hacer una donación de manera voluntaria, no como los estatistas que quieren hacer caridad, pero con tu bolsillo, y yo pueda seguir mejorando este canal. También vas a tener un botón que dice unirse al costado del botón de suscripción, para que así te puedas unir a la comunidad del canal y obtengas beneficios exclusivos. Y ahora sí, señores, después de esta introducción, vamos a ver todo lo que les he estado comentando y lo tenemos aquí, señores. Primero vamos a leer la noticia y después vamos a empezar a hacer el análisis, porque esto es muy importante que todos podamos conocer para así empezar a entender cómo funciona este proceso y así ayudar a los más pobres a través de la teoría política y económica. Lo tenemos aquí. ¿Por qué comenzó a cotizar el agua en Wall Street? ¿Y cómo puede impactar en la Argentina? Bueno, esto es de un país en específico, pero es secundario. Pero la noticia importante es por qué comenzó a cotizar el agua en Wall Street. De aquí se empieza a explicar que en Wall Street en las bolsas empezó a cotizar el elemento NQH2O, que hace referencia al agua, y por lo tanto empezó a tener un precio, y muchas personas se escandalizaron y empezaron a pensar lo que les dije en la introducción, que solamente los más ricos y los países más poderosos iban a tener acceso a ella, y por lo tanto la gente de clase media o pobre no iban a tener nada. Acá debemos entender lo siguiente: actualmente hay gente que no tiene agua en nuestros países, ¿sí o no? Sí, actualmente en Argentina, en Perú, en Chile, en Bolivia hay gente que no tiene para comer o no tiene para tomar agua, sí. ¿Y eso por qué se da? Eso se da porque en nuestros países hay una gran injerencia de dar bienes públicos en vez de bienes económicos. Te explico. Existen dos maneras de distribuir los bienes para que así la mayor cantidad de personas puedan obtener bienes para su consumo. Y esas dos maneras son las siguientes. La primera es la manera política y la segunda es la manera económica. Cuando tú utilizas la manera política, tú, a través del Estado, que no genera riqueza, tú le quitas a unas personas para dárselos a otras personas. Por lo tanto, tú estás perjudicando a unas personas para dárselos a otras. Es un juego de suma cero. Solamente uno gana en ese tipo de distribución política. Eso es a través del Estado. Luego existe otra manera de distribuir los bienes, que es la manera económica. ¿Cómo consiste esta manera? Pues consiste en el libre intercambio de bienes y mercancías, que lo hacen las propias personas. Cuando tú le das libertad a la gente para poder comerciar, para tener libre mercado, libre empresa, ellos pueden comerciar a través del sistema de precios. Y ahora vamos a entender lo que consiste el sistema de precios, y les recomiendo este libro, que lo van a tener en la descripción de este video, que se llama Camino de Servidumbre, de Friedrich von Hayek. Para entender esto, Hayek dice y nos explica, según la teoría económica, nos dice que el sistema de precios es el sistema que nos va a indicar dónde hay escasez, para que así la gente pueda satisfacer esta escasez. Ejemplo, un agua en el Perú tiene un precio muy bajo porque acá el agua es más o menos abundante. Pero una botella de agua en África tiene un precio elevadísimo. ¿Por qué? Porque allí el agua escasea más.
Entonces, si sabemos que ahí el precio es elevado, ¿qué hace ese sistema de precios? Pues le dice a la gente que vaya y satisfaga esa demanda que existe, porque hay un precio elevado, entonces las personas van movidas por ese precio a intentar solucionar el problema de escasez que hay ahí. Ahora bien, este sistema funciona cuando no hay injerencia y cuando no hay coacción estatal o de otra persona privada. Pero, ¿qué pasa en África? En África no se respeta la propiedad privada. Ejemplo, si yo pongo mi negocio de vender agua en un país como Somalia, probablemente ese negocio no dure ni un día. ¿Por qué? Porque puede ser expropiado por algún estado, no en Somalia porque no hay estado, pero en otros países del África, puede ser robado, puede alguien venir a cobrarme una coima enorme por no destruir mi negocio, etcétera. O sea, no puedo producir porque no se respeta la propiedad privada. Entonces, los países donde más se respeta la propiedad privada son los que distribuyen mejor los bienes de manera económica. Entonces, en los países donde menos se respeta la propiedad privada, a pesar de que exista gran variedad de comida, como hay en el Perú, de agua, como también hay en el Perú, de suelo, de recursos naturales, hay gente que sigue viviendo en la pobreza. ¿Por qué? Porque no se logra realizar este proceso que te estoy diciendo, la distribución de bienes económicos. Lo mismo pasa con el agua. Actualmente el agua está cada vez escaseando y por lo tanto hay cada vez menos agua disponible. Pero antes, por ejemplo, en los años 50, 70, 80, también había más agua que ahora. Correcto. ¿Había gente que no tenía agua? Sí. ¿Por qué? Porque no se completa este proceso de distribución de bienes económicos a través del mercado, porque hay países que no logran tener mercado porque el Estado pone impuestos, regulaciones, aranceles, tasas, un montón de trabas burocráticas, y hay otros países que descubrieron que dejando libertad la gente podía satisfacer a las personas más pobres. Por lo tanto, que el agua tenga un sistema de precios significa que la gente va a poder administrar ese recurso de mejor manera, porque si lo administra, el bien es público, la gente no se preocupa en cuidarlo. Te pongo un ejemplo: si alguien o tú quema alguna casa, pues no le va a costar nada aparte de ir a la cárcel, etcétera. Pero si esa casa quemada es tuya, sí te va a costar. Por lo tanto, tú cuidas lo que es de tu propiedad, pero tú no cuidas lo que es de otros. ¿Por qué? Porque eso es algo normal. Si tú no pagas los costos de reparación, pues no lo cuidas. Es así. Por lo tanto, que el agua empiece a cotizar no significa que solamente las personas más ricas van a tener acceso a ella, sino que eso va a ser una luz, un faro, una guía para que las personas vean, ok, el agua está empezando a cotizar, va a tener un precio, entonces yo voy a ir movido por mi interés personal a satisfacer ese nuevo bien que está saliendo al mercado. Una vez entendido esto, te voy a poner la siguiente noticia para que veas que esto es cierto. Hay personas que han visto venir esto a futuro y ya están tratando de imponer soluciones a través de este sistema de precios. ¿No me crees? Lo vamos a ver aquí. Convertir agua de mar en agua potable en media hora, estos científicos lo lograron usando luz solar. Y sí, señores, como lo hemos visto, hay muchísima esperanza. ¿Y esperanza gracias a quién? Gracias al sistema de precios. ¿Por qué? Porque hay un grupo de científicos que de manera privada han descubierto este invento para ayudar a la sociedad, pero lo hicieron a través de buscar su interés personal y así satisfacer una necesidad que cada vez es mayor. Pero si este grupo de personas de manera privada no hubieran tenido la libertad para poder investigar, la libertad para poder crear este tipo de asociaciones de esta mini empresa, etcétera, pues esto nunca hubiera pasado. Por lo tanto, debemos entender que mientras un bien tiene un sistema de precios, este bien conduce a que nosotros podamos satisfacer la demanda hacia las personas más pobres. Por lo tanto, ya tenemos un sistema que va a convertir el agua, sobre todo de salada de mar, lo va a convertir en agua potable, agua que puede consumir el ser humano. Así que una vez entendido esto, vemos que un bien empieza a cotizar, que tenga un precio, es sinónimo de que se necesita un sistema de precios para así satisfacer la demanda de la gente. Así
funciona. No importa si ese bien es súper abundante. Por ejemplo, en el Perú la comida es muy abundante, pero hay personas pobres. ¿Por qué? Porque no se da este proceso que te estoy comentando. ¿Y por qué no se da ese proceso? Por regulaciones, por trabas, por el Estado, etcétera. Si no hubiera injerencia del Estado, no hubiera coacción y hubiera libertad, podríamos satisfacer a esas personas. Pero lamentablemente en nuestro país los políticos no quieren hacer eso, pero en otros países ya descubrieron que hay que ser así. Y por ejemplo te pongo este ranking. Por ejemplo, Nueva Zelanda es una isla. Singapur es una isla. Hong Kong pertenece a China, pero es una isla que está cerca de China, pero sigue siendo una isla. ¿Estos países hay escasez de agua? No. ¿Hay pobreza? Tampoco. ¿Por qué? Porque ahí descubrieron que dando libertad se puede satisfacer las necesidades de las personas. ¿Perú dónde está? Perú está en el puesto 76. En Perú no se respeta la propiedad privada, porque este ranking es un índice de respeto a la propiedad privada. En nuestro país no se respeta la propiedad privada. Por lo tanto, estamos incentivando a que las personas puedan resolver los problemas sociales. No. Por lo tanto, se debe solucionar esto. Esto es lo que hay que solucionar a través de esta teoría económica. Y te pongo un último ejemplo, pero esta vez en Perú, y te recomiendo que veas la siguiente conferencia que se llama ¿Por qué no se extinguen las gallinas?, de Enrique Gersi. Acá él te explica básicamente lo mismo y te da un ejemplo histórico que pasó en el Perú. Más o menos en los años 80, 70, hacia atrás, había grandes zonas de la sierra peruana que eran administradas por el Estado, que eran de bienes públicos, supuestamente porque nadie debía tomar esas tierras y solamente el Estado debía hacerlo. O sea, esas tierras no eran de la gente, solamente eran de los políticos. ¿Qué pasó ahí? Pues la población de llamas, de vicuñas, de auquénidos empezaron a disminuir. ¿Por qué? Porque el Estado lo administraba mal, no daba la comida suficiente, no podía hacerse con la suficiente información para reparar esos daños, no podía saber cómo administrar, cómo darles comida, etcétera. Un montón de problemas. ¿Por qué? Porque al ser un bien público supuestamente es de todos, pero en realidad no es de nadie. Por lo tanto, nadie se ocupaba de esos pobres animales. Eso, cuando se privatiza y pasa a manos de personas normales que sufren al ver que esos animales empiezan a disminuir su número, entonces ellos administraron de manera privada todas esas hectáreas y el número empezó a repuntar. ¿Por qué? Porque al estar en manos de personas y no de los políticos, ello hace cuidar ese bien. Si está en manos de los políticos, eso no se cuida. Normalmente el agua en casi todos los países del mundo es un bien público, por lo tanto no se cuida. Eso es lo que nosotros debemos entender. Con un sistema de precios se cuida, respetando la propiedad privada se cuida, respetando la libertad se cuida, y cuando es de los políticos no se cuida. Y espero te haya gustado y hayas podido entender toda esta información que te acabo de dar, porque esto es bueno y ya lo estamos viendo aquí, señores. Hay esperanza para las personas más pobres, sí, pero todo depende, lamentablemente, de que las personas entiendan este proceso. Si nosotros nos empecinamos en decir, no, debe ser gratis para todos, lo debe manejar el Estado, pues nos quedamos todos sin agua. Así que espero les haya gustado toda esta información. Dale like, suscríbete si te gustó, porque subo videos todos los días a las 7 de la noche, hora Perú, y nos vemos en el próximo video. Un saludo y hasta pronto.